partir de este momento vamos a empezar un tema que tiene que ver con la historia de España. Es algo que durante el medio curso que llevamos hemos dejado de lado. Hemos ido nombrando acontecimientos que tenían que ver con la historia reciente de España, sobre todo en el siglo XVIII, pero pasamos de puntillas por el siglo XIX. Ahora vamos a volver atrás, porque hasta cierto punto, para comprender el tema gordo que vamos a tratar, la Guerra Civil y la Segunda República, es necesario tener una visión más o menos general de qué es lo que ocurrió en España durante el siglo XIX. Así que, en este primer capítulo, vamos a hablar de los aspectos básicos más importantes de la España decimonónica. Nombraré, tampoco introduciré demasiadas fechas, ni nombres de personajes, ni acontecimientos, porque al fin y al cabo son 100 años de historia en los que ocurrieron muchas cosas tanto en Europa, como ya sabéis, como en España. Bien, podemos empezar hablando de la Guerra de la Independencia, no todo el mundo está de acuerdo en que sea una guerra de independencia, pero bueno, la guerra contra el francés a principios del siglo XIX. Recordad que en esa época estaba Napoleón conquistando Europa y conquista también España. Y entre 1808 y 1814, en territorio español, hay una guerra en la que luchan españoles contra franceses, pero también españoles contra españoles que apoyan a los franceses, y también ejércitos europeos, los ingleses y los portugueses estarán luchando por aquí. Es un escenario, como veis, complejo. El rey que había gobernado previamente era Carlos IV, del que ya os tiene que sonar por lo menos el nombre. ¿Os acordáis de su valido, de su primer ministro Godoy, su favorito? Bien. Durante estos años de guerra ocurren dos cosas. Por una parte, buena parte del territorio español está ocupada por los franceses, pero sobrevive un pequeño núcleo en Cádiz, libre, independiente de Francia, sin conquistar, que va a resistir durante todos estos años, sobre todo porque Cádiz es una península, es casi una isla, y está apoyada por la Armada británica. En esta península de Cádiz, lo que va a suceder es algo muy interesante, y es que todas esas ideas liberales ilustradas que hemos estado viendo durante el siglo XVIII, ¿os acordáis del debate que hicisteis a principio de curso? Esas ideas que hablan de igualdad, de tolerancia, de reparto de poderes, de crear una constitución, de un parlamento con derechos, con deberes, la idea de ciudadanía para las personas, sobre todo hombres, no os olvidéis. Bien, pues todo eso va a cuajar y se va a plasmar en las llamadas Cortes de Cádiz. Se van a crear unas Cortes democráticas dentro de lo que cabe. No votaban mujeres y estaban en tiempos de guerra. Y van a crear la primera constitución que va a haber en España, la PEPA, de 1812. Es muy importante esta constitución porque es la primera y porque luego será un referente durante todo el siglo XIX. Desaparecerá porque cuando vuelve Fernando VII al poder anula la constitución, pero ahí está en la mente, en el ideario de la mayor parte de los liberales del XIX, esa constitución. Bien, termina la guerra y Fernando VII, el hijo de Carlos IV, vuelve al poder. Él es un monarca absoluto, así que acaba con todos los cambios que se habían producido durante las Cortes de Cádiz. Acaba con las medidas liberales, acaba con la Constitución, acaba con las ideas ilustradas y persigue a todos aquellos políticos y militares de ideología liberal, por lo que muchos de ellos tendrán que emigrar, sobre todo a Inglaterra, y algunos de ellos, caudillos militares muy importantes en la lucha contra los franceses, serán ejecutados. Entonces entramos en un periodo de reacción, de absolutismo, de vuelta al poder del monarca, exceptuando el periodo entre 1820 y 1823, que hay una especie de golpe de estado, un pronunciamiento por parte del general Riego, que obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Y durante estos 3 años vuelve a haber un gobierno que respeta la Constitución y con un parlamento. Solo va a durar 3 años. En 1823, Fernando VII consigue que un ejército francés y europeo, los 100.000 hijos de San Luis, entren en España y acaben con el trienio liberal, ajusticiando, matando a Riego, al general Riego. Bien, en 1833 va a morir Fernando VII, ya tiene muchos años,
Y se va a plantear un grave problema, un problema sucesorio. ¿Por qué? Porque Fernando VII no tiene hijos varones, pero sí que tiene una hija mujer. Bien, tiene un hermano, Carlos. Carlos lo que quiere es el trono de España. Y Fernando VII lo que quiere es que sea su hija, recién nacida, la reina de España. En España estaba prohibido que las mujeres gobernasen, reinasen, siempre y cuando hubiese un varón. Pero ¿qué es lo que ocurre? Un varón en la familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que... Y si no era en la familia, estaba prohibido, perdón. Estaba prohibido que las mujeres gobernasen. Fernando VII va a hacer una ley, la llamada... va a abolir una ley, la ley sálica, que prohibía a las mujeres gobernar, y al abolir esa ley, su hija puede ser reina. Entonces se plantea aquí un problema sucesorio, dinástico, entre miembros de la misma familia. Isabel, que será la hija, y Carlos, el hermano. Los dos serán los que apoyan tanto a unos como a otros, son absolutistas, son monárquicos, muy conservadores, quieren la tradición, quieren que no cambien las cosas, no quieren derechos para las personas, no quieren el parlamentarismo, pero como no se ponen de acuerdo, entran en guerra. Por un lado, una parte de España, la carlista, apoyará a Carlos, y por otro lado, otra parte de España apoyará a Isabel. E Isabel va a tener que echar mano de los liberales. Los liberales, todos aquellos que defienden las ideas liberales. Necesitará su apoyo político y su apoyo económico, el dinero de los empresarios, de la burguesía. Así que se va a dar una guerra que va a durar entre 1833 y 1839 entre defensores del antiguo régimen, del absolutismo, del monarca, de la iglesia, por encima de todo, contra defensores del liberalismo, de esas ideas liberales que ya conocéis. En 1839 la guerra termina e Isabel va a vencer. Y Carlos, María Isidro, tiene que exiliarse, emigrar. Pero no van a acabar las guerras ni el conflicto carlista. Habrá dos guerras más de las que apenas hablaremos. Sí que es cierto que aquí en esta comarca, en el Maestrazgo, el carlismo va a ser muy importante porque, como ya sabéis, fue un centro muy dinámico y Cabrera tuvo en Cantavieja su cuartel general durante bastante tiempo hasta que lo trasladó a Morella cuando conquistó Morella. Y aquí termina la guerra entre 1839 y luego las persecuciones de 1840. Desde el final de la guerra carlista hasta 1868, los liberales van a construir el Estado liberal burgués en España, con una serie de constituciones, medidas, un parlamento liberal, pero de un liberalismo muy conservador. Va a ser la gran burguesía, la mediana burguesía, los que se van a hacer con el poder. El movimiento obrero, los campesinos que empiezan a surgir ahora, todo esto va a quedar aparte, van a ser excluidos de la vida política. No va a haber democracia, va a haber un parlamento controlado solo por los que más tienen, por los poderosos, por los ricos. Es un sufragio, un voto al parlamento censitario, solo unos pocos. Y va a haber muchos conflictos en estos años entre liberales conservadores y liberales más progresistas. No contamos esos conflictos. En 1868 la situación ha llegado a un punto en el que Isabel II es vista con muy malos ojos y es desalojada del poder a través de una revolución, la llamada Revolución Gloriosa, donde el general Prim, Topete y otros más acaban con la monarquía de los Borbones, de Isabel II. Y traen a España un nuevo rey, Amadeo de Saboya, un rey que va a gobernar durante 2 años, pero no va a tener demasiado apoyo popular ni demasiado apoyo de las élites. Es un rey, además, liberal, con lo que va a intentar traer ideas liberales a España que no son bien aceptadas. Amadeo de Saboya renuncia a la corona, se va de España, y en ese momento, en 1873, se proclama la Primera República, un periodo democrático, va a ser una república democrática donde solo va a haber sufragio masculino, no femenino, y donde se van a plantear bastantes conflictos. ¿Por qué? Al mismo tiempo que la idea de la república no está muy asentada en España, vuelve a haber una guerra carlista, hay un levantamiento
cantonalista, anarquista, porque las ideas marxistas, socialistas, anarquistas ya se han extendido en España, y parte del ejército estará en contra de esta Primera República. Por lo tanto, esa Primera República democrática va a durar muy poquito. Y en 1874 empieza el periodo de la Restauración. ¿Restauración de quién? De los Borbones. Los Borbones, que habían sido expulsados en 1868 de España, vuelven, pero no vuelve Isabel, ya no podía volver. Vuelve su hijo, Alfonso XII. Es repuesto en el trono por el ejército. Y entre 1874 y 1923, veis, un periodo muy largo, se va a dar la llamada época de la Restauración. Es una época también donde ocurren muchas cosas, donde ocurre el caciquismo. En España los caciques locales van a tener mucho poder en los diferentes territorios, donde va a haber dos partidos políticos en el Parlamento que se van a alternar continuamente. Va a haber un falseamiento continuo electoral, va a haber una manipulación. No es una democracia y un Parlamento, pero es ficticio. Maura, que es el líder del Partido Conservador, y Sagasta, que es el líder del Partido Progresista, se irán alternando en el poder hasta 1898. En 1898 España entra en guerra contra Estados Unidos y va a perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las últimas colonias que le quedaban. Ya estamos en el reinado de Alfonso XIII. Y entre 1898, pérdida de las colonias, y 1923 es el final del régimen de la Restauración, con bastantes también conflictos dentro de ella y con aventuras coloniales muy peligrosas y destructivas para España, como la aventura de Marruecos, ¿no? Y había empezado a finales del siglo XIX. España, como es una potencia de segundo orden, ha quedado aislada, ha perdido todas sus colonias, decide ir al norte de África, a Marruecos, para engrandecer sus territorios. Y eso va a ser un auténtico desastre económico, militar y sobre todo en vidas humanas, porque ya veréis más adelante la cantidad de gente que muere, de soldados que mueren en estas guerras en Marruecos. Un poco en líneas generales, esta es la visión del siglo XIX, hasta 1898 y principios de 1900. Tenéis que quedaros con la idea de que son años, durante todo el siglo XIX, donde el absolutismo, las ideas absolutistas y las ideas liberales van a estar luchando entre ellas. Cuando parece que se han impuesto los liberales, después habrá una lucha entre los liberales más conservadores y los liberales progresistas. Los conservadores hacen un pacto con la Iglesia y quieren que haya un régimen muy estable, con pocas libertades y muy controlado, sobre todo por el ejército. Hay muchos militares que están gobernando, haciendo pronunciamientos, golpes militares, intercambiándose. Y los liberales, que quieren democratizar España poco a poco, abrirlo a esos nuevos movimientos sociales que están naciendo desde 1840-1848 en relación a el marxismo, el socialismo y el anarquismo. Eso es todo. Espero que más o menos tengáis una idea. Es sencillo lo que he contado, igual demasiada información, pero es que el siglo XIX da mucho de sí. Un saludo.